Este es un tema muy controvertido y quisimos hacer esta dinámica muy copiada de los congresos internacionales, especialmente del europeo, en el que buscamos hacer una conversación dinámica del grupo multidisciplinario, que es aquello que hacemos todos los días en nuestra práctica diaria. Entonces, nosotros siempre que tenemos un paciente con enfermedad intersticial, que quizás ha sido el motivo de la discusión y de esta reunión, es que nosotros como clínicos no estamos solos, tenemos un grupo completo con el que discutimos y ampliamos nuestras opciones de diagnóstico y por ende de tratamiento. Entonces, el día de hoy vamos a conversar en conjunto con reumatología sobre los pros y los contras de la terapia inmunosupresora en la enfermedad pulmonar intersticial asociada al tejido conectivo. Entonces, quisiéramos iniciar considerando las principales manifestaciones pulmonares de la enfermedad autoinmune como un conjunto que construimos un diagnóstico completo. Entonces tenemos, por supuesto, como lo hemos mencionado previamente, diferentes prevalencias de la enfermedad intersticial y tenemos, por ejemplo, que la positividad de alguno de los anticuerpos nos demarcan mayor o menor presencia de estas. Entonces, por ende, tenemos la esclerosis sistémica, en el que vemos un porcentaje de compromiso intersticial importante que se asocia con positividad de los anticuerpos anti-SL70. Tenemos las polimiositis, que ha sido una enfermedad que a mi concepto habíamos dejado desamparada por parte de los neumólogos y cuya manifestación intersticial es sumamente importante y nos cuesta mirar hacia atrás para diagnosticarlas, y de allí la importancia de la conversación multidisciplinaria con reumatología, en el que le colocamos el nombre y el apellido a esa enfermedad. Porque si ustedes están de acuerdo, en nuestra práctica diaria nos llega el paciente con enfermedad intersticial y de allí hacia atrás es cuando tenemos que colocarle el nombre de la enfermedad autoinmune y estudiarla completa en un perfil de anticuerpos que ha ido creciendo, por supuesto, en el cual nos amparamos de nuestros reumatólogos. Entonces, fíjense ustedes las diferentes manifestaciones con los diferentes patrones que ya hemos mencionado, y en mayor o menor medida como una construcción conjunta en los diferentes patrones radiológicos que podemos presentar, y eso lo que denota la complejidad en el diagnóstico de estas enfermedades. Listo. Entonces, ya lo hemos conversado previamente en relación a los factores radiológicos y funcionales que denotan aumento en la mortalidad de estos pacientes, y quiero hablar de algo muy importante, y es el patrón radiológico o histológico de neumonía intersticial usual. Y quisimos darle este nuevo enfoque porque hemos determinado que el patrón radiológico o histológico aumenta significativamente la mortalidad. Y es que esto ha sido en publicaciones recientes, porque previo a esto nosotros los neumólogos consideramos patrón histológico o radiológico probable o definitivo de neumonía intersticial usual, y nuestra asociación era directa con fibrosis pulmonar idiopática. Y en estudios previos observacionales veíamos que los cambios en la mortalidad eran diferentes, y entonces nosotros teníamos en nuestra mente que la fibrosis pulmonar idiopática tiene un pronóstico desfavorable y es aún mayor cuando hay exacerbaciones en el curso de la enfermedad, pero sabíamos o habíamos visto que cuando se asociaba con enfermedades del colágeno el pronóstico era diferente y era mejor. Y fíjense ustedes que enfermedades como la artritis reumatoide, con la manifestación principal que ya vimos de enfermedad intersticial en patrón radiológico o histológico de neumonía intersticial usual, tiene un pronóstico de mortalidad tan alto como la fibrosis pulmonar idiopática. Y esto implica que para nosotros los neumólogos, cuando identificamos este patrón radiológico, que es lo que suele suceder, para nosotros en nuestra mente tiene que estar un aumento en la mortalidad significativa y tan alta como la fibrosis pulmonar idiopática. Y eso debe implicar que para nosotros se ha llevado a la Junta Multidisciplinaria para ofrecerle una estrategia de tratamiento diferente, ya sea iniciárselo en algunos casos o aumentar la estrategia de tratamiento inmunomodulador para cambiar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, fíjense ustedes en esta gráfica cómo
hay un cambio parecido en la mortalidad de la fibrosis pulmonar idiopática con la artritis reumatoide con patrón de neumonía intersticial usual. Y no solamente tenemos entonces que el patrón histológico radiológico cambia mortalidad, sino, como lo mencionó el doctor Acero previamente, una función pulmonar deteriorada en esa foto inicial cuando vemos a nuestros pacientes, o la declinación progresiva rápida en las pruebas de función pulmonar de estos pacientes, aumenta mortalidad. Entonces, nosotros siempre discutimos en nuestra junta multidisciplinaria cada cuánto los vamos a seguir. Si en ese momento es la primera vez que conocemos al paciente, le estamos colocando nombre y apellido a su enfermedad reumatológica y decidimos seguirla, ¿cada cuánto debemos seguirla? Entonces hay algunos en los que la declinación es rápida y eso lo podemos predecir cuando hay una disminución, como lo mencionó el doctor Acero, significativa inicial de las pruebas de función pulmonar, como tenemos una difusión menor al 50% o una capacidad vital forzada menor al 60%, como un grueso de los pacientes que se encierran con un debut inicial severo de su compromiso funcional. Y fíjense ustedes que la declinación rápida de estos aumenta la mortalidad. Entonces, nosotros en nuestra junta multidisciplinaria hacemos un seguimiento temprano de estas enfermedades y hacemos un control funcional en un periodo de 3 meses para determinar rápidamente el inicio o no de la terapia inmunosupresora. Y entonces, fíjense que el patrón de New ahora se asocia con declinación funcional. Es decir, el mensaje es que esto es una construcción completa, ¿sí? Debemos tener en nuestra mente la correlación clínica, radiológica e histológica. Y lo vemos esquematizado en el que determinamos que el patrón radiológico de New se asocia no solo con aumento de la mortalidad, sino con mayor probabilidad de deterioro de la función pulmonar. Y esto está correlacionado histológicamente con el deterioro y la aparición especialmente de panal de abejas. El panal de abejas se correlaciona directamente con una declinación rápida de las pruebas de función pulmonar en un periodo de 3 a 6 meses. Esto, por supuesto, debe implicar aumentar el tratamiento inmunosupresor, escalarlo o iniciarlo. Y para decidir entonces qué tratamiento inmunosupresor vamos a iniciar en todos estos ensayos clínicos que nos han dejado lecciones importantes, que ya lo comentó el doctor Rosas en la mañana, pues tenemos que tener la consideración fisiopatológica. Y es que el abordaje fisiopatológico, entendiendo qué está sucediendo en el epitelio alveolar y por ende en el endotelio, como una interacción directa, nos permite determinar en qué punto fisiopatológico de esta destrucción del parénquima pulmonar vamos a intervenir. Y fíjense ustedes que podemos abordar la fisiopatología desde el patrón de neumonía intersticial usual. ¿Por qué? Ya lo mencioné, porque es el factor que se relaciona con mayor mortalidad y 2, porque es en el que hemos podido entender la fisiopatología. Y ya lo mencionábamos, y es que esto es una interacción entre factores genéticos predisponentes con factores ambientales antigénicos desencadenantes en un ambiente profibrótico y proinflamatorio. Entonces, en este punto tenemos 2 opciones para intervenir, o la inflamación o la fibrosis. Entonces, fíjense ustedes que están descritos afortunadamente en estos últimos años unas subpoblaciones epiteliales alveolares que son diferentes en los pacientes con patrón de neumonía intersticial usual que en aquellos que presentan otros patrones como la NINE, por ejemplo, o la neumonía en organización. Y estas subpoblaciones epiteliales son más profibróticas y son unas células epiteliales basaloides que migran o se diferencian ante exposiciones antigénicas. Entonces, son pacientes que tienen alteraciones genéticas en la biología de sus telómeros, que por supuesto genera un acortamiento y una vida media menor en las células epiteliales y por ende en la diferenciación y reparación de las células epiteliales ante una injuria pulmonar.
Entonces, para que se desarrolle esta enfermedad intersticial, tenemos una susceptibilidad genética que está descrita en el componente genético de la biología de de los telómeros y en el acortamiento de estos como una predisposición a una reparación no adecuada del epitelio alveolar que trasciende hasta el epitelio endotelial. ¿Sí? Allí migran unas células mesenquimales que se diferencian anormalmente en unas células epiteliales que no logran mantener el intercambio gaseoso y por ende migración de otras subpoblaciones de miofibroblastos que se diferencian rápidamente. Y no siendo suficiente en este componente proinflamatorio, hay algunos macrófagos diferentes con una expresión diferente que son anormales, diferentes a otras personas que tendrían unos macrófagos que epitelizan y recuperan ese epitelio alveolar. Esto se suma al componente autoinmune. Entonces, la teoría o la hipótesis es que tenemos esta predisposición genética y adicionalmente esto genera una aloinmunización y una expresión de unas células en las que hay mayor diferenciación y por ende el componente autoinmune, como lo mencionaba el doctor Rosas, no sabemos si se inicia desde la injuria epitelial o si se inicia desde una activación autoinmune de algunos autoanticuerpos que dañan directamente el epitelio alveolar. Lo que sí tenemos claro es que la inflamación inmune induce el patrón fibrótico intersticial. Y entonces vemos aquí que hay un común en este mecanismo fisiopatológico en las enfermedades fibróticas. Entonces, fíjense ustedes que hay patrones especialmente en las helicasas que no reparan los telómeros, en los leucocitos, en las células epiteliales alveolares que permiten una destrucción de esas células epiteliales y por ende una reparación anormal. Entonces es posible, y eso lo vemos en la práctica diaria, que hay pacientes que no desarrollan ninguna enfermedad pulmonar y ante un estímulo o una injuria antigénica de una infección, que lo vimos con mayor frecuencia en esta pandemia en el que había una injuria viral por la infección por COVID y esto desencadenaba un proceso fibrótico anómalo. Y no siendo suficiente, cuando estudiábamos estos pacientes y desarrollaban patrones de neumonía intersticial usual que no son frecuentes como una evolución radiológica en pacientes con COVID, veíamos que adicionalmente tenían un perfil autoinmune positivo que no estaba descrito previamente y que no tenía síntomas previos a la infección viral. Esto podría confirmar estas hipótesis en las que hay una susceptibilidad genética ante un estímulo antigénico inflamatorio que por supuesto activa o expresa esa enfermedad. Entonces, entendiendo esto, podemos delimitar cuáles han sido las aproximaciones de los principales ensayos clínicos interviniendo cada uno de estos puntos fisiopatológicos. Entonces, empezamos mencionando el estudio grande, que me parece que fue un estudio genérico publicado este año, que es el estudio Recital, que une todas las enfermedades autoinmunes con compromiso intersticial y buscan establecer si la terapia inmunosupresora tiene algún cambio en el desenlace de la capacidad vital forzada, en el cambio de esta como una medida subrogada, por supuesto, de mortalidad, y ya vimos entonces la relación directa de la declinación funcional con cambios en mortalidad. Y fíjense que las diferencias no fueron significativas, un cambio de 40 mililitros en un valor absoluto en la capacidad vital forzada en cada uno de los brazos en los que se buscaba comparar ciclofosfamida con rituximab, que son dos de las principales terapias que ya vamos a hablar más adelante dirigidas a cada una de la terapia. Entonces, introducimos esta charla con este estudio grande en el que vemos que si bien cambia el curso de la enfermedad en la capacidad vital forzada, no es el desenlace que esperaríamos. Entonces, con esta introducción le doy cabida al doctor Méndez, que nos va a hablar de la terapia inmunosupresora dirigida. Muchas gracias, doctora Angelita, y bueno, les doy un saludo a todos. Voy a tomar el control en esta fase. Para Perfecto. señalar. Y lo hablábamos ahora con el doctor Morales, que el Colegio Americano de Reumatología no se quedó atrás con respecto a sacar guías y ampliando un poco
hacia las otras patologías, además de lo que ya había hecho la Sociedad Americana de Tórax con respecto a escleroderma, se incluyeron en su trabajo, pero estas guías están en fase de desarrollo. Han liberado las conclusiones, han liberado estas gráficas, han liberado cómo hacer el seguimiento y cómo hacer la evaluación inicial, pero todavía está en revisión de la literatura digamos, como el cuerpo y los fundamentos para esas guías, no como ya ha ocurrido con la Sociedad Americana del Tórax, que ya liberó toda su publicación, y vamos a ver algunos de esos datos. Es llamativo también la metodología, así como lo dijo el doctor Rosas. Utilizan una metodología donde hay 11 reumatólogos para cada uno de los estudios que se hicieron con respecto a cada intervención, hay 5 neumólogos, hay 2 radiólogos, es lo que anotan allí en la metodología, y 2 pacientes para hacer las votaciones, que probablemente vamos a ver algunas votaciones o algunas gráficas similares a las que nos mostró, porque es una metodología que se utiliza en general. Se hace una calificación de posibles sesgos, se mira por grade, generalmente ellos lo utilizan, es algo transversal, y se miran los niveles de evidencia que se tienen. Algo similar ocurrió con respecto. Esta es la gráfica que se tiene para el inicio de la terapia. Aquí tenemos y vemos cómo el micofenolato está posicionado. Vamos a ver cómo lo fundamentan ellos. En algunos casos ya hablamos de la escleroderma, de tal forma que tomemos las otras opciones, donde la azatioprina sigue vigente en las otras patologías como las miopatías inflamatorias, enfermedad mixta del tejido conectivo, artritis reumatoide y Sjögren, y el rituximab está ganando posición, los inhibidores de calcineurina en las miopatías, y los inhibidores JAK empiezan a tener ya cabida, y cómo la ciclofosfamida está cayendo por lo mismo que se mostraba previamente. Y ya para aquellos pacientes que tienen progresión o que tienen falla a la primera terapia, adicionar o cómo escalar entre estas opciones, e incluso qué referir a lo que ya previamente se hablaba de la posibilidad de un trasplante pulmonar en algunos de los casos, incluso para escleroderma, lo que ya comentaba el doctor Rosas, con trasplante de médula ósea. En el grupo hemos discutido mucho este tema, y creo que entre todos tenemos alrededor de unos 4 casos en el grupo de reumatología que han sido remitidos en el tiempo, algunos quizás tardío, otros temprano, vivieron más o menos 2 años, y se activó en el caso de la paciente que yo seguí, y algunos casos de Gerardo, que quizás es el que tiene más experiencia, que probablemente en la discusión nos va a hablar. Las recomendaciones con respecto a los corticoides, pero miremos un poquito caso por caso, miremos lo que muestra en la literatura o lo que muestran los soportes. Aquí no ven nada, pero lo que quiero mostrarles es cómo está el cuerpo de las revisiones y los metaanálisis que hicieron los revisores de la ATS, de la Sociedad Americana, y cómo tomaron para cada uno de los estudios, cómo evaluaron micofenolato versus placebo, ciclofosfamida, cuáles fueron los estudios pivotales. Ellos encontraron aquí 7 estudios, ya se hicieron referencia, el Scleroderma Lung Study 1 y 2 está allí, y el de Reino Unido, allí están las características, las podemos revisar con más calma, pero para que tengan la referencia. Y con respecto a mortalidad, en ninguno de los estudios que se hicieron con todos los medicamentos, con micofenolato, con rituximab, ciclofosfamida, tocilizumab, se vieron desenlaces a 24 meses, algunos incluso en extensión hasta 96 meses, los que más tenían. Y es algo bien interesante porque veíamos cómo la mortalidad aumentaba. Angelita nos mostró quizás en el segundo y el tercer slide cómo el compromiso en escleroderma o en enfermedad del tejido conectivo de las fibrosantes tenía un mejor pronóstico, pero sin embargo se morían. De tal forma que es algo que todavía está en deuda, pero quizás es por el tiempo de los estudios. Y es ahí donde tenemos la tarea nosotros de recolectar información, de ojalá unirnos los grupos multidisciplinarios y tener una data más robusta para hacerlo. De tal forma que aquí, ya que Carlos nos puso la tarea de decir que está a favor y que está en contra, esto estaría en contra porque no tenemos evidencia en mortalidad. Sin embargo, ahí seguimos mirando las pruebas funcionales con respecto a los cambios en la difusión pulmonar. Aquí están las diferencias medias, y aquí están los, digamos, a favor de quien estuvo. Aquí, digamos, hay un verde un poquito más a favor, ya que varios de estos puntos a este tiempo se vio que habían unas diferencias. Aquí vemos los Ns y aquí los niveles de evidencia, para que tengan más o menos idea de lo que, digamos, de lo que se publicó. Aquí con respecto a la capacidad vital forzada, la charla nos aclara mucho
los componentes que debemos ver en esos estudios del doctor Acero, de tal forma que es bien interesante. Nosotros al ver la literatura también vemos la progresión del compromiso y aquí es en el único momento donde se hace todos los pacientes con escleroderma y los que tienen un compromiso o un patrón difuso. Pues resulta que nosotros quedamos un poquito como en interrogante los reumatólogos a ver esas tablas, porque nosotros sabemos que hay diferentes tipos de escleroderma y algunas de estas esclerosis sistémica progresan más. Nos hubiera gustado ver una esclerosis sistémica difusa con unos quizás factores de peor pronóstico subdivididos y ver qué pasa con esas declinaciones en las pruebas funcionales, qué pasa en las imágenes, de tal forma que quizás todavía no tenemos tanta data. Aquí tenemos casos leves que también ellos los dividieron. Una de las preguntas que hacía el doctor Acero, ¿qué pasa aquellos que son leves y el horizonte temporal fue solo 6 meses? De tal forma que necesitamos estudios más largos, quizás necesitamos unos 10 años, 15 años para saber qué ocurre. Sin embargo, se pudo ver algún cambio con respecto al Rodnan, pero no en las pruebas funcionales en esta población. Y con respecto a la comparación de micofenolato versus ciclofosfamida, ya lo comentaba el doctor Rosas, que no hubo gran diferencia a favor digamos, de desenlaces, a excepción de este predicho con respecto a la capacidad vital forzada a los 15 meses, no mostró, digamos, menos eficacia que la ciclofosfamida, que digamos que es el estándar de cuidado para ese momento, lo que pensaban ellos. Y aquí con respecto a los cambios en las difusiones y en las relaciones, estuvo a favor del micofenolato en estos horizontes temporales. Aquí, digamos, pueden ver las referencias y cuáles fueron pruebas clínicas y mirarlo con más detalle. Con respecto a los cambios radiológicos es interesante porque en algunos de estos estudios habían diferentes puntajes para evaluar los cambios radiológicos. Habían puntajes para ver el cambio de vidrio esmerilado, habían puntajes para ver en el peor o en el peor sitio qué cambios habían con respecto al compromiso intersticial y el compromiso fibrótico, y no hubo diferencias significativas. Sin embargo, es un tema que quizás hay que verlo con los estudios de extensión con más tiempo y quizás con el seguimiento nuestro y los datos que podamos hacer. Y aquí también siguen los puntajes con respecto a las imágenes. Digamos, allí no hubo diferencia, de tal forma que por eso sale el letrerito en rojo, que ahí estamos en deuda de tener como información. Aquí tenemos micofenolato ciclofosfamida con respecto al Rodnan. No tenemos, digamos, una diferencia significativa con la ciclofosfamida, de tal forma que allí no hay ventaja. Sí, y aquí tenemos con respecto a la ciclofosfamida, el micofenolato, comparándolo con las imágenes, que tampoco hubo diferencia. Y aquí, digamos, tenemos algunos subrogados como la caminata de 6 minutos, la calidad de vida, y en los leves la calidad de vida, donde quizás hubo beneficio a nivel de micofenolato, que sin embargo ya sabemos que en los consensos no recomiendan hacer estandarizado para ellos. Con respecto a la seguridad, y esto ya nos lo comentó el doctor Rosas, en algunos de los estudios no hubo diferencia frente a placebo. Sin embargo, cuando miramos, no hubo diferencias significativas. Vimos algo de diferencia con respecto a ciclofosfamida a favor del micofenolato, de tal forma que por eso aquí están las conclusiones. Frente a placebo, el micofenolato, digamos, muestra una mejoría en las pruebas funcionales, en estos puntos, en el puntaje de compromiso pulmonar, sobre todo en aquellos casos de compromiso difuso de la esclerosis sistémica, en aquellos de compromiso leve solamente a 6 meses. Frente a ciclofosfamida hay mejoría en algunos de los puntos y no disminución. Y en cuanto a los estudios abiertos, quizás había, digamos, como calidad de vida, de tal forma que como que le ganó posición a la ciclofosfamida. Con respecto a la seguridad, más anemia en los pacientes con ciclofosfamida frente a, perdón, más anemia frente a placebo, fue el único punto que hubo, un evento secundario que no fue clasificado como severo, y frente a ciclofosfamida no hubo diferencias significativas según los estudios. Es interesante mirar, no los voy a saturar con todos, sino sencillamente con tocilizumab. Aquí están las características de los estudios, el Fascinate con su fase abierta y el Focused con el análisis post-hoc y la fase abierta que se tuvo. Aquí
están las características de ese estudio y aquí lo mismo con tocilizumab con respecto a las pruebas funcionales. Las diferencias fueron a favor de tocilizumab. El N está aquí, el horizonte temporal fue hasta 48 semanas. Digamos que hay pruebas a favor con respecto a ese estudio, a ese medicamento. Con respecto al compromiso cutáneo, no hubo diferencia, de tal forma que el tocilizumab no parece ayudarnos mucho para piel. Y con respecto a los cambios radiológicos, parece o tiene un beneficio. Obviamente esto hay que mirarlo en detalle, ya lo dijo el doctor Rosas, mirarlo qué tan significativo es, mirar lo que nos comentaba el doctor Acero para ver los cambios absolutos y los cambios relativos qué tan significativos son, mirar si este tiempo es significativo. Sin embargo, si se hacen como análisis de progresión a largo tiempo, probablemente pues los medicamentos nos muestren o nos den respuestas. Voy a ir pasando un poquito más rápido para irnos hacia los eventos secundarios. Con respecto a, digamos, con respecto a placebo, digamos, hubo, al contrario, la mayoría de los efectos secundarios fueron menores en tocilizumab. El único que aumentó fueron infecciones en los sitios de inyección frente al grupo control. Es algo llamativo, es decir, se infectaron menos aparentemente estos pacientes, de tal forma, o tuvieron menos efectos secundarios, que es algo interesante para mirarlo en los estudios, de tal forma que parece ser un medicamento seguro. El resumen es: mejora las variables funcionales, mejora el compromiso imagenológico y mejora, digamos, una sutil mejoría en cuanto al Rodnan solamente en una medición a la semana 72. Es interesante mirar eso. Con respecto a los eventos adversos, ya lo dije, parece tener menos descontinuaciones por efectos secundarios los pacientes que estaban bajo tocilizumab, menos efectos adversos serios que el grupo control, pero más reacciones en los sitios de aplicación. Es algo interesante. Rituximab, aquí están las pruebas, son 3 pruebas las que se tuvieron en cuenta, de tal forma que en ellos solamente miro los cambios que se demostraron. Realmente pues esperaba más información a las 24 y 48 semanas. Se vio mejoría con respecto a la capacidad vital forzada, al cambio medio, y con respecto al Rodnan también a la diferencia media, digámoslo así. Aquí están los puntos corte, como lo vimos, y aquí está el forest plot. Aquí podemos ver las características, si son heterogéneos, si son homogéneos. Aquí están los, digamos, componentes para 24, 48 semanas, de tal forma que es interesante para cada uno de estos aspectos. Aquí tenemos con respecto a la capacidad vital forzada y aquí tenemos con respecto al Rodnan los resultados. De tal forma que es interesante cuando miremos esas guías, irnos al material suplementario y ver qué es lo que nos están mostrando y ver la calidad. Aquí el resumen de rituximab, por eso quizás bajó un poquito en la escala de recomendación que se tiene allí, porque en las guías o en lo que liberaron en la Asociación Colombiana de Reumatología, perdón, en el Colegio Americano de Reumatología, están diciendo que lo dejan de acuerdo al peso de la evidencia que ellos están trabajando o que tuvieron. Vamos a ver cómo sale eso. Con respecto a la ciclofosfamida, pues los estudios son el Study Long, tanto 1 y 2 de escleroderma y algunos otros abiertos. Y aquí tenemos con respecto a las pruebas funcionales a 12 meses y a la compromiso pulmonar los cambios que se obtuvieron. Si ven, son diferencias medias, y con respecto a las pruebas funcionales donde no les fue bien frente a micofenolato. Esto es la comparación frente a placebo y esta es la comparación frente a micofenolato. Ya lo habíamos visto que le había ido mejor al micofenolato que a la ciclofosfamida, de tal forma que por eso es que ha bajado o ha perdido peso. Y con respecto a seguridad, quizás aquí tenemos sobre todo la comparación con micofenolato, como infecciones respiratorias, leucopenia, al mes 6, al mes 24, y descontinuación prematura, un 70% más de riesgo de descontinuar los pacientes que estaban en ciclofosfamida frente al micofenolato. Esto ya lo había dicho el doctor Rosas, de tal forma que esta, digamos, es la conclusión con respecto al inicio y con respecto a la falla para la esclerosis sistémica. Esto ya lo mostró el doctor Rosas. Con respecto a estos estudios que mostré, sirvieron como base para este estudio, de tal forma que no voy a hacer. Con respecto a miositis, con miositis, pues esperaba encontrar más literatura al hacer, aparte pues, de los estudios. Realmente al hacer la búsqueda de la literatura, colocando
con términos mesh, miositis para que sea bastante sensible, no quitando cosas, el compromiso intersticial y micofenolato, 26 artículos, quizás el momento donde más se publicó fue en el 2020, con respecto a satioprina, lo mismo, pero al revisar si eran metaanálisis, si eran revisiones sistemáticas, si eran pruebas clínicas aleatorizadas, realmente había muy poco al respecto. Lo mismo con azatioprina les acabé de pasar, aquí está el rituximab, de tal forma que encontramos pues este estudio con inhibidores de calcineurina. Es interesante porque recoge como la información de varios estudios prospectivos. Yo quedé como en deuda un poco con el resto de estudios para encontrar estudios grandes como para traerles de los medicamentos. Aquí están las dosis de sobre todo de tacrolimus, fue lo que se utilizó en ellos. Estas fueron las dosis utilizadas, dosis diarias, si se dio o no alguna intervención adicional, y los tratamientos, el tiempo que se dio, que el mayor fue hasta 120 meses de seguimiento, y lo que mostraron fueron 12, o lo que encontraron fueron 12 publicaciones, 33 pacientes con dermatomiositis y compromiso intersticial, 32 de los 33 tendrían anti-MDA5, discúlpenme aquí este porcentaje, algunos tenían tofacitinib o inhibidores, perdón, disculpen, estos son los inhibidores JAK. Este es otro análisis que digamos, de lo nuevo que hay con respecto a los JAK. Hay una revisión que está publicada aquí en Clinical Experimental Rheumatology de marzo de este año, donde encontré que habían seleccionado, de acuerdo a esa revisión, estas 12 publicaciones. Estos eran, digamos, los pacientes, era como un reporte de caso más bien, o ellos lo decían como una revisión sistemática, pero era un reporte de caso. Está TOFA y eran la mayoría, 32 de los 33 pacientes habían recibido, y TOFA y este otro inhibidor JAK, que no lo tenemos aquí, uno de los 33, había mejorado 31 de los 34 pacientes, lo expresaban allí, y estudios abiertos eran 18, y digamos, a 6 meses encontraron, digamos, como contra el histórico, una sobrevida del 78%, ganándole al control histórico, es decir, que ganaba la sobrevida. Bueno, y con respecto a las pruebas funcionales, reportan mejoría, pero sin cuantificarlas. Con la ciclofosfamida, esta publicación de 2015 recoge esta información. Miren el número de pacientes con compromiso muscular, y de ellos, algunos de ellos tenían compromiso intersticial. Digamos, aquí están las edades, cuáles de ellos pues recibieron ciclofosfamida, algunos fueron orales, otros intravenosos. Las características de estos estudios, la mayoría fueron retrospectivos o fueron abiertos, las dosis que recibieron, algunos endovenosos, otros orales, como les dije, la frecuencia, si se dieron o no medicamentos adicionales, si se dieron pulsos, de tal forma que aquí vemos un poco los resultados a 6 meses, a 12 meses, en tanto a función pulmonar y a imágenes en cada uno de los aspectos. Lo que mejoraron, alrededor de 3 de 7 mostraron mejoría. Allí está dividido 14 de 17, 6 de 25 en los parámetros de función pulmonar que están allí descritos, y en imágenes hubo mejoría en algunos de los puntajes o en algunos de los pacientes, como está descrito allí. A 6 y a 12 meses hubo menos eficacia, sin embargo, pues muestra, digamos, hay más estudios con respecto a la ciclofosfamida, con respecto a la supervivencia, pues a los pacientes que tuvieron ciclofosfamida. Este estudio es bien interesante porque hablan de algunos pacientes que fallecieron por estas condiciones, y digamos, al hacerles el estudio tenían daño alveolar difuso o neumonía no específica, el tipo de compromiso, y los pacientes que fallecieron, que fueron pues siempre un número alto. Esto finalmente es la conclusión de lo que nos sacan preliminarmente el American College of Rheumatology, donde recomiendan micofenolato, acetoprina, rituximab, los inhibidores de calcineurina y opciones adicionales, JAK, ciclofosfamida, obviamente corticoide al inicio a corto tiempo, como vieron en la tabla. Se recomienda no corticoide por tiempos prolongados en todos, y evitar corticoide, obviamente, como ya lo dijo el doctor Rosas. Y en los que fallan, pues modificar y evaluar los antifibróticos, incluso las inmunoglobulinas. Con respecto a artritis reumatoide, pues llamativamente pocos estudios dedicados a ello. Hubo un estudio en artritis reumatoide donde
pues encontré que utilizaban azatioprina, micofenolato, rituximab, más o menos era multicéntrico, estos centros estaban incluidos, este número de pacientes, finalmente fueron 212 pacientes, con artritis reumatoide tenían la mayoría citrulina o factor reumatoide como factor pronóstico, lo sabemos, sabemos que los fumadores tienden a ser con mayor compromiso, sabemos que el reflujo gastroesofágico tiene más compromiso a nivel intersticial como uno de los factores y aquí están, digamos, las características de esos pacientes con respecto al arranque, los medicamentos que tenían previamente y a lo que lo expusieron cuando hubo el compromiso intersticial. La mayoría de los pacientes fueron a azatioprina, esta fue la dosis, a micofenolato le siguió y por último rituximab fueron menos dosis, esta fue la dosis de micofenolato y es interesante ver los resultados de ese estudio con respecto a seguridad. Aquí están, digamos, los eventos adversos reportados en la cohorte total y diferencial por grupos. No muestran unas diferencias estadísticas en ninguno de los elementos, pero sí hay algunas, digamos, visuales en algunos de los eventos adversos, como el parar medicamento por culpa del evento adverso con azatioprina, que quizás lo pone como en desventaja en cuanto a seguridad. Y los análisis que ellos hacen es de todo el grupo, no los hacen individuales en esa publicación con respecto a la capacidad vital forzada y a la declinación, haciendo una proyección de lo que podría haber pasado en esos pacientes si no se intervienen, de cómo venían 24 meses antes y qué pasó en los 24 meses que se intervinieron, pues hubo una disminución en la progresión, ya digamos los de compromiso de no fibrosis y los fibrosantes, en los dos hubo beneficio en los dos elementos, de tal forma que aparentemente estos tres medicamentos pueden tener. Con respecto a ciclofosfamida, no habían metaanálisis, eran más pruebas clínicas abiertas con artritis reumatoide, de tal forma que la recomendación en artritis reumatoide va micofenolato, hay que ver cómo lo publican ellos, la azatioprina como segunda opción, rituximab y como opción adicional ciclofosfamida, el corticoide allí, y escalar o cambiar, incluir el nintedanib y o la perfenidona en esos casos y no utilizar corticoide a largo plazo. Es interesante. Con respecto al Sjögren, aquí hay, digamos, este estudio, es interesante las características de este estudio porque aquí, digamos, cuentan el N, que son alrededor de, en cada brazo, 5 o 7 pacientes, las características que tienen con respecto a los anticuerpos, la presencia de algunos de los marcadores de mal pronóstico no tenían complemento bajo, la presencia del factor reumatoide como uno de los factores para compromiso intersticial, la presencia del reflujo, gastroesofágico y cómo aquí estaban los medicamentos, digamos, a nivel basal. Es interesante porque en artritis reumatoide tenemos evidencia que el uso de metotrexate disminuye el que se presente el compromiso intersticial, algo que cambió un poco el paradigma de tal forma que a pesar de tener metotrexate, había algunos pacientes que tenían compromiso, lo mismo ha pasado con respecto al abatacept. Y esta es la parte basal y aquí están los componentes de cada uno de los pacientes con respecto a la parte basal de sus pruebas pulmonares, lavado alveolar, cómo estaban los componentes, la mayoría se encontraron pues cuando vieron celularidad de linfocitos, el compromiso principal era en Sjögren, la neumonía intersticial linfoide, le siguió en algunos la no específica y en la biopsia pulmonar, miren aquí cómo estuvo distribuido entre linfoide, casi hasta el 50% en Sjögren que estamos viendo. Y aquí, digamos, después de la azatioprina y micofenolato, porque no hacen un análisis diferencial, muestran cambios con respecto digamos, absoluto y cuáles tuvieron unas P significativas. Aquí muestran una P significativa con respecto al micofenolato, aquí muestran una P significativa con respecto al micofenolato, no así con azatioprina, de tal forma que pareciera que el micofenolato fuera mejor, y aquí hacen como lo mismo, antes y después, hasta 10 meses, y qué pudo pasar en ese grupo de pacientes con la progresión de tal forma que con eso justifican pues dar este componente. Está micofenolato, está azatioprina, hay experiencia con rituximab, ciclofosfamida, y aquí qué hacer cuando hay switch. Y
un análisis o algo que en la primera fase nos recomiendan a qué evaluar en esos pacientes que, digamos, tienen un riesgo incrementado de tener enfermedad intersticial pulmonar. Ya lo ha dicho Diana, ya lo repitió también Angelita. Hacer pruebas de función pulmonar al inicio, recomiendan espirometría, volúmenes pulmonares, difusión y un TAC de alta resolución. Y si se diagnostica, cómo hacer el seguimiento para los pacientes con compromiso inflamatorio muscular o los grupos de las miocitis y escleroderma, recomiendan hacerlo más seguido. Para el resto de patologías con intervalos más largos, lo mismo, digamos, los test de saturación ambulatoria o las imágenes, cómo hacerla. Y lo que, digamos, recomiendan no hacer en el screening, ya hablamos de la biopsia, y en el seguimiento no hacer, de tal forma que, digamos, hay que ver qué publican con respecto a la caminata de 6 minutos. De tal forma que, Angelita, hemos visto pros y contras, nos hemos dado cuenta que la información que hay pues es débil, quizás porque cogemos patologías que son muy heterogéneas y las cogemos en conjunto. Probablemente hay pacientes con mejor pronóstico y peor pronóstico que no hemos subdividido, tenemos tiempos de seguimiento menores, no hemos cuantificado con las miopatías, porque en las miopatías sí hay algunas que son de peor pronóstico por la presencia de esos antisintetasa, el MDA5, la presencia de ferritina alta, de tal forma que quizás tenemos una oportunidad, como lo dijo el doctor Acero, para hacer información, para tener conocimiento, de tal forma que tenemos que trabajar allí. Digamos, básicamente apoyamos, digamos, existe evidencia para apoyar el uso de inmunomoduladores, sin embargo hay que tener los pies en la tierra, no tenemos una evidencia muy sólida, de tal forma que hay que hacer seguimiento. Ya lo dije, esta es como una invitación a todos los equipos multidisciplinarios para que nos unamos, para que homogenicemos cómo recoger la información. Ojalá podamos tener como una base única y podamos alimentar esos datos para ir robusteciendo un poquito lo que nosotros podamos hacer para esta data del mundo real. Pareciera que el micofenolato mofetil ha ganado escenario. Vamos a ver qué nos publica el Colegio Americano de Reumatología y adicionalmente tenemos nueva información de cómo monitorizar, y lo que nos mostró el doctor Acero, cómo interpretar esa monitorización también nos genera como una mayor evidencia. Esto es la tarea, espero haberla cumplido, Carlos. Hay mucha información nueva, mucha información que irá saliendo, de tal forma que quise mostrarles un poquito la heterogeneidad y cómo se ve.